arrancamos entonces voy a compartir pantalla y arrancamos con la clase, con el taller de... Voy a dejar de compartir el cronograma para empezar a compartir un libro de Excel vacío, en blanco. No tiene absolutamente nada. Yo me voy a tener que acercar un poquito la PC porque voy a tener que escribir. Bien, cuando ustedes abren el Excel se van a encontrar con esto, ¿sí? Una grilla tipo batalla naval con letras y números. Las letras simbolizan las columnas y los números simbolizan las filas y se tienen que ubicar en fila y número de acuerdo a las coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes miran en este momento, yo estoy parado sobre la coordenada E5, ¿lo ven? Es decir, estoy sobre la columna E y sobre la fila 5. Estas coordenadas son muy importantes porque nos van a servir para poder utilizar las fórmulas que vamos a realizar en breve, ¿sí? Entonces, básicamente, dentro del Excel podemos hacer todo lo que son operaciones de cálculo, pero también tiene algunas funciones de base de datos que están bastante buenas. Entonces, si les parece, yo voy a armar una pequeña basecita como si fuéramos a hacer, como si nosotros fuéramos, estuviéramos trabajando en recursos humanos y quisiéramos hacer una pequeña base de datos de sueldos, calculando también los sueldos de estas personas, ¿sí? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, voy a poner mayúscula, ¿sí? Apellido y nombre. Fíjense que yo me estoy pasando de la columna, después les voy a enseñar cómo arreglarlo eso. Vamos a poner quill, vamos a poner puesto, ¿sí? O categoría podría ser, ¿sí? A mí se me ocurrió puesto. Vamos a poner el sueldo bruto. Vamos a poner un presentismo. Vamos a poner una antigüedad. Y hasta acá, por ejemplo, podemos poner horas extras. Vamos a poner horas extras, ¿sí? Y en horas extras vamos a poner horas extras al 50%. Y miren esto, lo que voy a hacer en este momento. Yo voy a hacer clic derecho, copiar, y en la siguiente voy a hacer clic derecho, pegar, que es con este botoncito, ¿sí? Entonces acá ahora aprieto la tecla F2 o hago clic directamente hasta arriba y cambio el 50% por 100%. Entonces tengo horas extras al 50% y horas extras al 100%, pero me ahorré de escribirlo 2 veces. Y esto nos va a dar el sueldo bruto. Bien. Luego vamos a tener los descuentos de jubilación. Profe, ¿ahí no está repitiendo sueldo bruto? Lo tenía en la columna D. Perdón,
sueldo neto, no sueldo bruto. Tenés razón. Este es sueldo neto. No, tenés razón. Acá es sueldo bruto, ¿sí? Y acá en vez de ser sueldo bruto, es sueldo básico. ¿Sí? Vamos a entonar. Este es el sueldo bruto. Luego viene la jubilación, la obra social, el INSSJP, que es el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados. Algunos en su recibo de sueldo, en vez de tenerlo así, lo pueden tener como ley 19032, que es la ley del Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, que básicamente es el PAMI, ¿sí? Tiene esas siglas, pero básicamente es el PAMI. Acá podríamos tener el sindicato, ¿sí? La cuota sindical. Y por último, ¿sí? Acá podríamos tener el total de retenciones. Y por último, el sueldo neto. Bien. Si nosotros queremos a esto, ¿ven que están todas las frases cortadas acá? ¿Lo ven, chicos? Perfecto. Sí. Perfecto. Si ustedes se ponen entre columna y columna, van a ver que aparece, ¿lo ven? ¿Sí? Esto para, si hacen clic, pueden agrandar o achicar la columna. ¿Ven? ¿Sí? Lo mismo pasa con las otras. Podemos agrandar o achicar la columna. O lo que podemos hacer es, miren, yo acá me pongo entre sueldo básico y presentismo, y en vez de hacer clic y arrastrar, le voy a dar doble clic. Cuando le doy doble clic, lo va a poner en el ancho exacto que necesita según el texto que hay en la columna. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Simplemente dando doble clic. Ahora, si yo quiero de manera rápida poder acomodar todas las filas, lo que tengo que hacer es pararme sobre la primera fila que quiero acomodar. Ven que se pone como una flechita negra hacia abajo. Hago clic y arrastro todas las columnas. Luego hago doble clic sobre alguna intersección entre columna y columna. Y como están todas seleccionadas, las va a acomodar todas. Ven que de repente ahora todas se ven bien. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero se me está yendo de la pantalla este formulario y a mí me gustaría que aparezca todo dentro de la pantalla. Bueno, tenemos forma de darle otro tipo de formato. Por ejemplo, lo que podemos hacer es duplicar el tamaño de la fila, ¿sí? Entonces ahora, si achicamos esta fila, ¿sí? Y ajustamos al texto, fíjense que aparece apellido y nombre, todo junto, dentro de la misma fila, ¿sí? Si nosotros elegimos ajustar el texto para toda la fila, ¿sí? Fíjense que si nosotros ahora achicamos sueldo básico, ven cómo ahora empieza a ahora si estás al 50%, necesito un poco más, y así pueden, ¿sí?, ir de alguna manera. En este caso vamos a limitar ese tamaño. Acá en cuota sindical podemos achicarlo un poco,
Lo mismo el total de retenciones. El sueldo neto lo vamos a dejar de ese tamaño. Ven como de esta manera, si yo ahora selecciono todo, cuando yo selecciono hago clic en esa cruz, con la cruz en blanco hago clic sobre la primera celda que yo quiero seleccionar, hago clic, arrastro y automáticamente estoy seleccionando todo. ¿Sí? Si yo acá pongo que quiero centrar esto, ¿sí? Fíjense que ahora todo está centrado. Pero, por ejemplo, acá apellido y nombre lo tengo arriba abajo y quill lo tengo abajo de todo. ¿Sí? También puedo centrarlo en altura. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Entonces, si yo hago clic acá, fíjense que aparece quill. ¿Sí? Esto lo vamos a agrandar porque el número de quill después nos va a ocupar más espacio. Pero fíjense que ahora aparece centrado tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Sí? A ver, tenemos por acá. Voy a ver. Veo que alguien me escribió. Ah, es algo anterior. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Yo, profe, Sí, ¿cómo podía ajustarlo de vuelta esta parte? Ajustar ¿Qué qué nombre? cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? La ¿Cómo era columna. para...? Sí, las filas, más que nada. Las filas en cuanto a su alto. Claro, sí, sí, sí. Mirá, cuando vos querés, entre columna y columna, cuando vos querés ampliarla, te parás en el medio de las dos, ¿sí? Haces clic y le das el tamaño que vos quieras, ¿ves? ¿Sí? Ahora, cuando lo querés hacer con las filas, lo que haces es pararte entre una fila y la otra. Fíjate, yo ahora estoy entre la 1 y la 2, ¿sí? Y también puedo hacer clic y darle el tamaño que yo quiera, ¿ves? Mirá, fíjate que el tamaño que le acabo de dar a la fila. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora veo. Simplemente hay que pararse entre una y la otra. Y siempre, si ustedes dan doble clic, les va a dar el ancho o el alto exacto que ustedes necesitan. Bien. ¿Sí? Fíjense, si Ahí yo lo estamos. agrando, pero le doy doble clic, automáticamente vuelve a su lugar. ¿Ven? Sí, gracias. Ni menos ni más. Siempre lo justo. ¿Sí? Bien. Nombre y apellido ahora lo vamos a estirar porque vamos a necesitar más lugar. ¿Sí? Y acá vamos a empezar a cargar algunos datos para empezar a jugar un poco con esta planilla de cálculo. ¿Sí? Entonces, acá en apellido y nombre vamos a poner Pérez Juan, García Carlos. Como verán, soy muy imaginativo con los nombres. Bueno, le puse García, pero se puede llamar Garcías. González Inés. Riquelme Román. No sé. Francesco Enzo. Ayúdenme con algo. Tírenme un nombre. No sé. Ricardo Bocchini, profe. Ahí está, Bocchini Ricardo para los independientes. Muy bien. Paz Rubén para los de Racing. Bueno, con esos nombres creo que vamos a andar bien. ¿Sí? En el número de quill vamos a tener que poner 20-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9. 20-9, 8, 7. Si estoy poniendo cualquier cosa, lo único que necesitamos es completar los datos. ¿Sí?
En este caso, como es Inés, le vamos a poner 27. No, el número de quill es rápido. Rápidos y raros, ¿no? Pero bueno, no importa. Es simplemente a los efectos de tener completa la lista. No sé por qué los empiezo con 6, pero bueno. Me sale así. Bueno, ahí tenemos los números de quill y acá en el puesto vamos a tener que entrar un segundito y acá le vamos a poner gerente, supervisor, cajera, administrativo, cadete y maestranza. ¿Tá? Fíjense que acá administrativo se me fue de la columna, me paro acá, hago doble clic y automáticamente lo acomoda. ¿Sí? Bien, sueldo básico. Vamos a suponer que el gerente gana 100.000 pesos, el supervisor gana 80, la cajera gana 60, yo me lo guardo y el administrativo gana 50, los dos ganan lo mismo, obvio. Y cuando lo quieras lo imprimimos. el cadete va a ganar 35 y el de maestranza va a ganar 38. Bien, hasta ahí vamos bien. Se supone que ese sueldo básico es el único que nosotros vamos a cargar manualmente, ¿sí? Que se va a cargar según la planilla de convenio. En principio lo vamos a cargar manualmente, después les voy a enseñar cómo cargar hasta ese número de manera automática, ¿sí? Pero a medida que vayamos avanzando con lo que nosotros vamos viendo. ¿Tá? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Vamos a suponer, vamos a poner acá abajo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos el presentismo, perdón, el presentismo es del 1%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que la antigüedad representa el 2%. ¿Sí? Y que Es como muy difícil, pero tiene muchas cosas. con eso hasta ahí estaríamos bien. Después vamos a ver, estoy escuchando a alguien hablar con, no sé si un familiar, un compañero, quién, pero por favor cierren los micrófonos si no van a preguntar algo. Bien. Les decía, van a ver que después nos faltan datos en la planilla que vamos a ir agregando, ¿sí? Pero quiero ir desde lo más básico y después vamos complejizando la situación, ¿sí? Así ustedes van de a poquito viendo todo lo que se puede hacer, ¿sí? En principio vamos a suponer que
Perdón, el presentismo le voy a poner 10%, 1% muy poco, ¿sí? Y para la antigüedad nosotros necesitaríamos tener la fecha de ingreso de cada uno de los empleados. Pero vamos a suponer, en principio, que todo el mundo tiene un año, ¿sí? Después vamos a ir complejizando la planilla de sueldo, pero en principio todo el mundo, ¿sí?, tiene un año de antigüedad. Después vamos a ver cómo esto se cambia. Bien, entonces tenemos apellido y nombre, tenemos el quill, tenemos el puesto y tenemos el sueldo básico, que lo cambiamos, lo cargamos a mano, pero por ahora, después vamos a ver que también se va a cargar de manera automática el sueldo básico cuando empecemos a complejizar este formulario. Entonces nosotros sabemos que el presentismo es el 10% y es el 10% de ¿qué? Del sueldo básico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos dos opciones para poder hacer esto. Nosotros podemos, siempre que vamos a cargar una fórmula, lo primero que hay que hacer es poner el igual, ¿sí? Si ustedes ponen el signo igual, automáticamente el Excel sabe que ustedes van a hacer una fórmula, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, mirá, lo que está en la coordenada D2, ¿sí?, lo quiero multiplicar por el 10%, ¿sí? Si nosotros damos un Enter, fíjense que ahí automáticamente nos calculó el 10% del sueldo básico, ¿sí? Podemos venir abajo y en vez de hacer esto, ¿sí?, de hacer igual de 2 por el 10%, nosotros acá, donde dice presentismo, dice que es el 10%. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, entonces yo quiero esto. Pero no era de 2, era de 3, perdón. ¿Sí? De 3 por el 10%. Y fíjense que en este caso, fíjense, acá le digo, yo quiero D2 por el 10%. ¿Lo ven? ¿Sí? Si yo pongo F2, les marca cuáles las coordenadas que yo estoy utilizando. Le digo a D2, a 0 por el 10%. ¿Sí? En cambio, en este de acá abajo, fíjense que tenemos la coordenada de 2 y la coordenada del presentismo, que es B12. De cualquiera de las dos maneras, yo puedo hacer el mismo cálculo. El tema ¿cuál es? ¿Por qué sería mejor poner B12 y no poner 10%? Sería mucho mejor, ¿por qué? Porque fíjense que si hay un cambio en el convenio colectivo de trabajo y resulta que ahora en vez de ser el 10%, la antigüedad es el 15%. Perdón, el presentismo en vez de ser el 10% es el 15%. Yo vengo acá, pongo 15% y fíjense que acá este se actualizó solo, ¿lo ven? En cambio este que yo había puesto a mano el 10% no se actualizó. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante de automatizar todo. Si yo pongo el 10% no está automatizado, está puesto en cada fórmula. Entonces, si yo pongo el 10% acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, después tengo que venir a cambiar cada una de las fórmulas para poder actualizar. En cambio, si yo tengo, como está en este caso, automatizado, ¿sí?, a lo que está en D3, multiplicámelo por lo que está en B12, ¿sí? De esa manera yo voy a B12, cambio el valor del presentismo y automáticamente me va a cambiar el valor en esta planilla. Ahora bien, supónganse que
lo volvemos a dejar en el 10%. ¿Sí? Nosotros tenemos acá nuestra primera fórmula, ¿sí? Que dice que D2 por el 10% es el presentismo. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo que copiar esta fórmula en todas las líneas de abajo, porque imagínense que yo acá tengo 2, 4, 6, 7 empleados, pero puedo llegar a tener 150. ¿Sí? Si yo quiero copiar esta fórmula y que me lo haga de forma automática, yo simplemente voy a hacer un clic acá, ven que dice copiar, y luego voy a marcar todo, y voy a hacer un clic acá donde dice pegarlo, ¿ven? Entonces fíjense que esto que yo había puesto acá, que D2 por el 10% es el presentismo, en el de abajo me puso D3 por el 10%, D4 por el 10%, D5 por el 10%, D6 por el 10%, D7 y D8. ¿Lo ven? Como automáticamente me fue corriendo la fila, por más que yo copié lo que decía D2 por 10%, me fue cambiando la fila de referencia en función de que yo fui corriendo y copiando la fila. ¿Ahí se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Vamos ¿Puede bien? explicar de nuevo, profe? No entendí yo. ¿Qué parte no entendiste? Ahí de copiar y pegar para abajo. Vos lo que quieras copiar, ¿sí? La fórmula que quieras copiar, simplemente vas a hacer clic acá, ya te parás sobre la fórmula que querés copiar, en este caso D2 por D10, ¿sí? Haces clic acá, donde dice copiar, o haces clic derecho acá, y elegís copiar, ¿sí? Luego seleccionás todos los lugares donde vos querés transferir esa fórmula, y luego le pones pegar. Y automáticamente Excel se da cuenta que ustedes quieren transponer una fórmula, entonces, por más que en la fórmula inicial ustedes tenían D2, al trasladarlo a la fila 3 les pone D3 y en la fila 4 les pone D4, ¿ven? Como de esta manera, Excel les va corriendo la fórmula para que les sirva en todos los en todas las filas para toda esta matriz que estamos armando. Ahora bien, sí, decime. También se puede pegar la fórmula con el cuadradito que está abajo a la derecha y arrastrarlo hacia abajo y pegar la fórmula. Sí, vamos de a poco. Les voy mostrando las diferentes alternativas. Les mostré cómo pegarlo desde acá, les mostré cómo pegarlo desde acá, y ahora vamos a ir viendo las distintas formas de hacer lo que hay. ¿Sí? ¿Habría que fijar o no el 10%? ¿Vio con F4 que cuando uno multiplica No te apures, ahora voy a eso. No te apures. Hay compañeros que todavía no lo saben. ¿Sí? Claro. Vamos de a poquito, vamos de a poquito. Sí, vaya de a poco. Bien, entonces, 100.000, perdón, por el 10% nos da 10.000. ¿Estamos de acuerdo todos? Ahora bien, lo arrastramos y nos da el 10%. Ahora, ¿qué pasará si nosotros en vez de hacer 10.000 por el 10%, hagamos lo que realmente corresponde, que es igual D2 por el 10% de presentismo? ¿Sí? Damos Enter y obviamente nos da lo mismo, porque D2 por B12 es lo mismo que decir 100.000 por el 10%. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora fíjense lo siguiente. Si yo hago clic en copiar y luego hago clic en pegar, fíjense que me va a salir mal. ¿Se dan cuenta que me salió mal? ¿Saben por qué me salió mal? Porque acá me puso D2, me puso D3, me puso D4, D5, D6, lo cual está muy bien,
Pero fíjense que me puso B12, ¿sí? Y luego B13, que es la antigüedad, y luego B14, que no hay nada, B15, que no hay nada, B16. Es decir, yo necesito que se corra el campo sueldo básico, porque el sueldo básico se corre, pero necesito que el presentismo quede fijo. ¿Lo ven? ¿Cómo hacemos para que quede fijo presentismo y cuando yo lo copie no me lo mueva? Es muy sencillo. Presionamos F2 para que vuelva a la fórmula. Y lo que tenemos que hacer es, yo le voy a decir, mira, yo no quiero que se mueva de la columna B. Por lo tanto, le pongo un signo pesos adelante. Y tampoco quiero que se mueva de la fila 12, es decir, le pongo un signo pesos adelante. Entonces le digo, mira, por más que yo copie y pegue esta fórmula, que siempre vaya a la columna B y siempre a la fila 12. Con el signo pesos lo que hago es inmovilizar esa fórmula. Y fíjense que me la pone en rojo. ¿Ven que aparece en rojo? ¿Por qué? Porque me marca el rojo del B12 que tengo acá arriba. Yo le doy un Enter y fíjense que si ahora vamos a copiar, seleccionamos y vamos a pegar, ahora funciona bien la fórmula. ¿Por qué? Porque nos va a cambiar la D2, D3, D4, D5, D6, D7 y D8. ¿Por qué cambia la D? Porque a la D no le pusimos el signo pesos. ¿Se dan cuenta? En cambio, siempre, fíjense que en todos hace referencia a B12. ¿Lo ven acá? Que siempre hace referencia a B12. ¿Por qué? Porque como le pusimos los signos pesos, siempre va a ir a esa celda, a la celda B12. Entonces, ¿se entendió lo que decía la compañera recién de fijar una celda para una fórmula? No escucho por ahí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Profe, yo lo quiero hacer y me aparece como recién todo 000. O sea, me aparece 10.000, 1.600 y después 000. ¿Y pusiste pesos B, pesos 12? Sí, pesos de 2 No, no, por... no. A D2 no le tenés que poner el signo pesos. Ah, solo al... Vos fíjate que dice, acá la fórmula la tengo en pantalla. ¿La estás viendo en pantalla? Sí, Igual D2 por pesos B, pesos 12. Porque vos solo lo que querés inmovilizar es el porcentaje de presentismo. Porque el bueno. sueldo va cambiando entre el gerente, el supervisor, la cajera. ¿Sí? Y ahora copio eso, Y lo lo pegás en copio el resto. y selecciono todo, digamos, y lo pego. Exacto, y lo pegás. A ver. No, Ahí me sigue salió. dando lo mismo. No, me sigue dando lo mismo. La fórmula la tenés exactamente igual que como la tengo yo acá. Sí, igual a D2 por pesos B, pesos 12. Sí. ¿Y presentismo está en B12? El 10% está, Presentismo está en B12. el 10% está en El B12. 10% sí. Y si vos copias esto y lo pegás acá abajo, ¿no te da la fórmula? Profe, Sí. en mi compu yo puse D2 por B pesos 12 y sí me da. Cuando ponía como la compañera no me daba tampoco. Pesos B, pesos 12 no me daba. A ver, vamos a hacer lo siguiente porque a ciegas se me hace muy difícil. ¿Quién es la que me estaba hablando recién? Yo, no Ya. es. La segunda, la última que habló. Noemí, Noemí. también. Bien. La Noemí que habló última, ¿se anima a compartir la pantalla y mostrarnos su Excel?
Lo que pasa es que yo soy, como le dije, soy media lenta para esto porque estoy aprendiendo recién, pero no, lo que pasa es que yo estoy en el Zoom, en el celular y Está tengo la bien, listo. computadora. La otra, Noemí, ¿se anima a compartir la pantalla? Sí, ya pude, creo. ¿Eh? Ya creo que pude. Pero, o sea, ¿ya te funcionó Ahí bien? está. Ahí está, sí. Espérame que doy vuelta a la cámara. Ahí creo que me dio bien. Ahí te dio bien, sí. Sí. Y la fórmula es la misma. Claro, lo que yo había hecho era seleccionar mal, o sea, había Ah, hecho al revés y entonces me ponía 0,0, pero ya está. perfecto, perfecto. Genial. Bien, Santiago por ahí nos dice eh, que les da el mismo error. Deja de, bueno, no estás compartiendo, Noelia me lo estaba mostrando Ah, por el celu. sí. Santiago, ¿te Deja. animás a compartir? No me dio el mismo error. Decía de que si ponías mal la fórmula te daba el mismo error, de que no iba a quedar inmovilizada la celda. Ah, está bien, está bien, está bien. Bien, entonces, ¿hay alguno que le haya quedado alguna duda con esta fórmula y la forma de inmovilizar la celda? ¿No? ¿Estamos bien? Miro para el costado porque les cuento, para poder ver el chat y todo eso, al menos cuando no comparto pantalla, cuando comparto pantalla no me deja ver el chat, lo que estoy haciendo es, tengo en mi pantalla la planilla de cálculo y en mi televisor tengo el Zoom, ¿sí? Donde los veo a ustedes. Así lo puedo ver de manera más sencilla, porque si no con una pantalla sola se me hace muy difícil porque no estoy viendo lo que ustedes me ponen. Así que bueno, yo voy a volver a compartir la pantalla. ¿Sí? Este libro 1 de Excel. Bien, ahí estamos compartiendo, ¿no? ¿La están viendo? Vamos a Sí, pasar a la antigüedad. Si ustedes se fijan, ¿sí? La antigüedad es exactamente lo mismo que lo que hicimos recién. Es decir, nosotros tendríamos que poner igual D2 por, en este caso, B13. ¿Sí? Si damos Enter, fíjense que ahí vamos a tener el 1% de antigüedad. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? No los escucho. sí, el 2%. El 2%, perfecto. Ahora bien, les voy a enseñar un truquito. Nosotros sabemos que para poder copiar esta celda, nosotros le tenemos que fijar el B13, ¿sí o no? Para fijar el Sí, B13 le tenemos que poner los signos pesos. Entonces, en vez de escribir los signos pesos, lo que vamos a hacer es, miren, nos vamos a parar acá, en el medio, entre la B y el 13, y vamos a apretar la tecla F4. Si nosotros apretamos la tecla F4, automáticamente nos fija la celda. ¿Lo ven? Entonces nos ahorramos de andar escribiendo los pesos. Simplemente, nunca me fijé si funciona poniéndome al final. A ver, voy a hacer la sí, prueba acá con funciona al ustedes. final. Cuando Me usted pongo termina de hacer la fórmula, si Ahí la está, pone al sí, final, funciona. funciona perfecto. No hace falta que se paren en el medio, ¿sí? Presionan F4 y automáticamente les fija la celda y eso les va a permitir ahorrar tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la celda fijada, damos Enter. ¿Y qué tendríamos que hacer ahora? Copiar y pegar, ¿sí? Ahora bien, yo les voy a enseñar una manera más sencilla para que no tengan. Ustedes tienen que venir acá, copiar, después seleccionar el resto, pegar. Sin embargo, cuando ustedes quieren copiar una fórmula, tienen dos maneras de hacerlo. Tres maneras.
tiene muchas maneras, pero bueno, ya vimos una que es copiar y pegar, ¿sí? La otra es posicionarse sobre este cuadradito que hay acá en el margen inferior derecho de la celda, y ven que el mouse pasa de cruz blanca a cruz negra. Cuando tienen ahí marcada la cruz negra, hacen clic, arrastran y automáticamente les copió la fórmula, ¿ven? En el resto del... a ver, voy a ver el chat que tengo por ahí algunas preguntas por lo que veo. A ver, si puedo, si me deja. Profe, es mejor hacer eso que estar copiando y pegando, ¿no? Es mejor eso, a ver, es más rápido, ¿sí? No es ni mejor ni peor, te va a salir exactamente igual, ¿sí? Te va a salir exactamente igual que como lo hiciste, pero es más rápido, o sea, es mucho más rápido hacer esto que hacer copiar y luego pegar, ¿sí? De esta manera arrastras y listo. Igualmente ahora te voy a enseñar una manera más rápida todavía, ¿sí? Vamos a ir a las horas extras, ¿sí? Las horas extras al 50%, son siempre al 50%, no tenemos chance, pero ¿cómo se calculan? Para los que todavía no hicieron contabilidad básica y mucho menos derecho laboral, les voy a contar cómo se calcula. Simplemente van a ser igual el sueldo dividido 200 por 1.5. ¿Sí? Porque el sueldo dividido 200 le da el valor de la hora. Y esa hora multiplicada por 1,5 se va a transformar en un 50% más de lo que vale la hora. ¿Alguna duda con esto? Esto es simplemente una mezcla de matemática con legislación laboral. ¿Están todos de acuerdo con lo que acabo de hacer? Sí, sí, profe. ¿Eh? ¿Conviene el paréntesis en las horas extras? No, porque no tenés que separar en términos, nada, no tenés un más, no hace falta. ¿Sí? Si querés ponerlo, no molesta, pero no te cambia en nada. Por si multiplica antes de dividir, dice acá. A ver, lo que plantea el compañero es hacer esto. Poner paréntesis para que primero haga un cálculo y después haga el otro. Mira, acá lo vamos a hacer así, ¿sí? Y acá, perdón, nos da 750. Y si lo hacemos así, nos da 750. Fíjate que es exactamente lo mismo. O sea, matemáticamente no cambia. En este caso no hay que fijar nada, porque no tenemos ninguna celda para fijar, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente, ¿se acuerda que yo recién le enseñé que haciendo clic acá y arrastrando copiábamos todo? Pero si nos paramos acá y se pone la cruz en negra y hacemos doble clic, también se copia todo. Y así es mucho más rápido todavía. ¿Sí? O sea, no necesariamente hay que arrastrar. Simplemente con hacer doble clic se va a copiar todo. Esto funciona siempre y cuando no haya lugares en blanco en el medio. Si nosotros acá tuviéramos este lugar en blanco, ¿sí? Cuando yo hago, fíjense esto, yo borro todo esto. Cuando yo hago doble clic acá, va a funcionar hasta el lugar en blanco.
¿Se entiende? Ahora, si yo no tengo lugar en blanco y hago doble clic, bueno, lo borro acá, ahí. Si yo no tengo lugar en blanco y hago doble clic, ahora funciona hasta el final. ¿Sí? Siempre funciona hasta el primer lugar en blanco que tienen. Si ustedes no tienen lugares en blanco, con hacer doble clic, copian todo automáticamente y mucho, pero mucho más rápido que todas las anteriores que les había mostrado. Bien, las horas extras, ¿sí? Es exactamente igual que este, pero en vez de 1,5 es por 2, ¿sí? Porque las horas extras al 100% valen el doble. Entonces es igual el sueldo básico dividido 200 por 2. Y ahí tenemos las horas extras al 100%. ¿Sí? Nos falta un dato, tendríamos que saber qué cantidad de horas tiene esta persona. Todos le estamos calculando una hora extra, ¿sí? Pero es simplemente para que ustedes vean cómo se utiliza este tipo de fórmula. Ahora bien, el sueldo bruto sería la suma del sueldo básico, más el presentismo, más la antigüedad, más las horas extras al 50, más las horas extras al 100. Como tenemos que hacer toda esta suma, nosotros, la fórmula sería igual suma, abrimos paréntesis, y vamos a sumar desde D2 hasta H2. El hasta se pone con un 2 puntos. ¿Lo ven? Entonces, igual suma, abrimos paréntesis, D2, 2 puntos, H2, me va a sumar todo esto que tenemos ahí. ¿Lo ven? ¿Cómo lo suma? Ahora bien, si yo no tengo ganas de andar escribiendo todo eso, acá arriba tienen un botoncito que se llama autosuma. ¿Lo ven todos? Hacemos clic en este botón y fíjense que automáticamente se da cuenta qué es lo que quiero sumar. En la mayoría de los casos se da cuenta solo. Le doy Enter y listo, y lo sumo. Obviamente puedo hacer doble clic y copiarlo al resto de la celda. ¿Sí? Bien. La jubilación. La jubilación, vamos a buscar, vamos a poner acá, ¿sí? La jubilación es del 3%, es del 11%, perdón. ¿Sí? Ya que estamos, vamos a poner acá la obra social y el INSSJP, que también es del 3%. ¿Sí? Así ya lo tenemos. Entonces, estos los hacemos rápido porque son todos iguales, ¿sí? La jubilación es igual al sueldo bruto por la jubilación. Damos este 4 para que nos inmovilice esa celda. Damos Enter, doble clic y lo copiamos en todo. Obra social, igual el sueldo bruto por, vamos a buscar obra social, inmovilizamos, aceptamos y copiamos. El PAMI, igual el sueldo bruto por, lo hago rápido porque estoy haciendo la misma fórmula un montón de veces, ¿sí? Inmovilizamos, damos Enter, copiamos. Cuota sindical, vamos a suponer que la cuota sindical es del 1,5%. ¿Sí? 1,5%. ¿Está? Entonces en la cuota sindical no hay ninguna ciencia, vamos a hacer exactamente lo mismo.
igual el sueldo bruto por la cuota sindical. Vamos a fijar la celda y luego la copiamos. El total de retenciones, vamos a hacer la autosuma, y fíjense que me suma exactamente hasta antes del sueldo bruto. ¿Por qué? Porque el sueldo bruto ya está en la suma anterior. ¿Sí? Fíjense cómo la planilla de cálculo se da cuenta sola qué es lo que queremos sumar. Queremos sumar las retenciones. Damos un Enter, lo copiamos y automáticamente tenemos todas las retenciones. Y el sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos las retenciones. Por lo tanto, ahí tenemos el sueldo de nuestro primer empleado, y si hacemos doble clic vamos a tener el sueldo de todos. ¿Algún comando de teclas para hacerlo de la autosuma? Seguramente debe haber, yo no lo conozco, Franco. No, la verdad, no tengo idea. Pero seguramente debe haberlo. Bien. Como nos queda poco tiempo, ¿sí? Voy a ir a las fórmulas de estadística. Si ustedes tienen ganas, yo me puedo quedar un rato más y les sigo explicando fórmulas, pero quiero ir a las fórmulas de estadística para que ustedes puedan ver ese tipo de fórmulas. ¿Sí? Imagínense que nosotros queremos hacer, ¿sí? Alguna fórmula estadística sobre el sueldo básico. Por ejemplo, queremos saber la media, la mediana o el promedio del sueldo básico. Cuando nosotros queremos hacer fórmulas, ¿sí? Y no sabemos utilizar una fórmula, simplemente tenemos que hacer clic acá donde dice f de x, que es insertar una función. Y acá nos trae todas las fórmulas que nosotros tenemos, podemos utilizar. Podemos elegir todas, y acá vamos a tener un sinfín de funciones para utilizar, o podemos elegir, en este caso, nosotros queremos funciones de estadística, ¿sí? Entonces podemos hacer el coeficiente de correlatividad, el de asimetría, contar si podemos hacer un montón, la varianza, ¿sí? El crecimiento, el cuartil. Pero por ejemplo, en este caso nosotros vamos a buscar hacer, por ejemplo, la media. A ver. La mediana, vamos a hacer la mediana. ¿Sí? Ponemos aceptar y nos dice, bueno, ¿la mediana de qué? Entonces hacemos clic acá y le digo, mira, yo quiero hacer la mediana del sueldo básico. ¿Sí? Le pongo aceptar y automáticamente me dice que la mediana del sueldo básico es 50.000. Es decir, el que está en el medio de todos estos. ¿Sí? Acá tenemos la mediana. Supónganse que queremos hacer otra fórmula estadística. Vamos acá. ¿Sí? Ya nos trae las estadísticas porque se fijó que estamos trabajando con esto. Y vamos a suponer que queremos hacer un máximo. ¿Sí? Volvemos acá. Nos dice el máximo de qué. Todo esto. ¿Sí? Ponemos aceptar y el máximo nos da el 100.000, que obviamente es el máximo que tenemos. ¿Sí? Vamos con otra función. Vamos a hacer la de promedio, a ver si la encuentro. Promedio. ¿Sí? ¿El promedio entre qué? Nosotros queremos hacer el promedio del sueldo básico. ¿Sí? Y ahí nos dice que el promedio del sueldo básico es 59.000. ¿Les parece difícil hacer las funciones?
Profe, no, ¿el máximo lo podría repetir? ¿El máximo? Mira, vos le pones función, ¿sí? Elegís máximo, entonces acá lo que te hace es, ¿el máximo de qué querés saber? Bueno, yo quiero saber el máximo de toda esta lista. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo que tengo en esta lista? Le pongo a aceptar y me dice, bueno, el máximo de esta lista es 10.000, ¿sí? 100.000, que es el sueldo más grande que tenemos. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué otra función estadística se les ocurre querer hacer? Por ahí Profe, sí. una pregunta. El número 2, viste que te aparecía número 1, número 2. ¿Qué Sí. pondrías ahí? ¿Qué se podría hacer con eso? No, eso ya es para hacer cosas más complejas donde vos querés combinar distintas cosas, pero eso no lo van a utilizar. ¿No? Esos son para cálculos estadísticos complejos y quédense tranquilos que eso no lo van a utilizar ustedes. ¿Sí? Bueno, gracias. No sé, a ver, alguna otra. Estoy buscando las que ustedes utilizan en la materia. Yo en la materia la usé, obviamente. Entonces estoy buscando, por ejemplo, pueden utilizar el mínimo, ¿sí? Siempre el mínimo de dónde, de todo esto. Para fijar una fila, yo me acuerdo que en el curso ese nos ponían de que si teníamos una lista muy grande, y para no Sí. olvidarnos qué había en cada columna, ¿cómo era para fijar la fila? Por ejemplo, la 1, para que quede fija, que vos puedas bajar, pero siempre veas quill, Para ver puestos, esto. Acá, mirá, vas a Claro. dice vista, ¿sí? Y pones inmovilizar, fila superior. Entonces, ahora, mirá, ¿ves? Yo bajo y subo, y la fila superior Claro, nunca eso. cambia. Buenísimo, ¿Está? gracias. Bien. Se tenía como hacer una función. Ahora, yo quiero enseñarles a hacer una función mucho más desvío estándar. ¿Querés hacer? A ver, vamos con el desvío estándar. Desvío estándar, ¿sí? Aceptamos, ¿sí? Y ahí tenemos que agregar el valor 1, ¿sí? El valor 2, y así podemos ir agregando, ¿sí? Los valores. A medida que ustedes van agregando valores, fíjense que acá les va calculando el desvío estándar, ¿lo ven? Y luego aceptan, y acá tienen el desvío estándar. ¿La podría repetir, profe? Sí, claro. La suprimo, ¿sí? Ustedes hacen clic acá, buscan acá la fórmula, en este caso es desvío estándar, ¿sí? Aceptan, y ustedes van a ir agregando acá los valores, ¿sí? Acá fíjense, dice, calcula la desviación estándar de una muestra, incluidos los valores lógicos del texto, ¿sí? Bien, a ver, si yo quiero, vamos a suponer que hago esto, ¿sí? Directamente, tengo todos ahí, fíjense que en vez de ir agregando uno por uno, los puse todos directamente en el valor 1, y acá me da el desvío estándar de toda esta fila, ¿lo ven? Es muy parecido a, si se fijan, la forma de hacerlo es exactamente lo mismo, lo que cambia es el nombre de la fórmula. Fíjense que en todas dice de 2 de 8, ¿lo ven? Lo que cambia es que una es mediana, máximo, promedio, mínimo, desvío estándar. O sea, si no se acuerdan el nombre de la función, ustedes van acá y la función, el nombre de la función lo pueden buscar. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero en definitiva, hagan lo que hagan, ¿sí? Poniendo el nombre de la función. Después, normalmente, tienen que ir a buscar la fila la fila o la columna donde se encuentran los datos que ustedes
quieren utilizar. A ver, la moda, ¿sí? Podemos hacer la moda, ¿está? Volvemos a lo mismo, que ahí tenemos la moda, ¿sí? La moda y la mediana siempre dan igual, ¿sí? Acá tenemos la moda, que es otra de los que se utilizan en estadística. Pero son bastante sencillos, simplemente tienen que elegir cuál es la función y luego elegir a qué rango le van a aplicar esa función. Yo se lo apliqué todo al sueldo básico, se lo podría haber hecho al sueldo bruto, se lo podría haber hecho a las retenciones, al total de retenciones, o a la fila que a mí se me hubiera, a mí me hubiera gustado tener esa información. ¿Se entiende, chicos? Quiero enseñarles, antes de que se vayan, si alguno se tiene que ir, quiero enseñarles una fórmula que se utiliza muchísimo, que es la fórmula lógica, ¿sí? La fórmula lógica es una fórmula que está muy, muy buena y se utiliza muchísimo. La voy a enseñar primero con palabras para que a ustedes se les sea más fácil identificarla, y luego la voy a complejizar un poco con fórmulas adentro de la fórmula, ¿sí? Fíjense, vamos a trabajar siempre sobre el sueldo básico, ¿sí? Y vamos a poner vamos a decir que el que gana más de 50.000, ¿sí? Gana mucho. Y el que gana menos de 50.000 gana poco, ¿sí? Porque lo decidimos ahora, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer esto, miren, vamos a poner igual, sí. La fórmula lógica siempre empieza igual. Igual sí. Entonces abrimos paréntesis, ¿sí? Y decimos que si este número es menor a 50.000, vamos a poner una cosa, vamos a hacer menor a 55, vamos a hacer. Menor a 55.000, ¿sí? Punto y coma. Como vamos a escribir palabras entre comillas, vamos a poner es, como habíamos dicho, gana poco. Vamos a ver, gana poco. ¿Sí? Ahora, punto y coma, si no, gana mucho. Y cerramos paréntesis. Es decir, yo le digo acá, ¿cuál es la condición? La condición es que de 12 sea menor a 55.000. Si la condición es verdadera, me devuelve esto. Y si la condición es falsa, me devuelve esto. ¿Se entiende, chicos? Entonces, si de 12 es menor a 55.000, me va a decir que gana poco. Si no, gana mucho. Le doy un Enter y en este caso, fíjense que como acá lo hice sobre la mediana, me dice gana poco. Y si yo esto lo arrastro, ¿sí? Me va a decir gana poco o gana mucho, dependiendo de lo que aparece acá. ¿Se entendió eso, Profe, el chicos? signo menor o mayor, ¿en dónde está en el teclado? Yo en mi notebook lo tengo, es contando de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, es la segunda tecla de abajo hacia arriba y la segunda tecla de izquierda a derecha. ¿Se entiende lo que te dije? Sí, sí, ya lo encontré, al lado del shift está. Lo que pasa es que no sé Exactamente. cómo, no sé, me pone el mayor, pero no sé cómo poner el menor ahora. Poniendo shift, shift menor, shift mayor te da el menor. Ahí está, ahí pude. Gracias. Bien. Entonces, fíjense cómo esta fórmula, ¿sí? nos permite tener dos opciones, ¿sí? Es decir,
menor a 50.000 gana poco, perdón, menor a 55.000 gana poco, mayor a 55.000 gana mucho. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo esto lo puedo complicar más, porque yo puedo hacer un sí adentro del sí. Entonces yo puedo decir, a ver, el que gana menos de 40 gana poco, el que gana entre 40 y 60 gana bien, y el que gana más de 60 gana mucho. ¿Sí? Entonces yo acá puedo decir, miren, puedo cambiar esta fórmula y le digo, miren, igual sí, y abro paréntesis. La condición verdadera va a ser que si B12 es menor a 40.000, ¿sí? Entonces, punto y coma, gana poco. ¿Sí? Ahora bien, acá voy a punto y coma, esta es la condición gana poco, es la condición verdadera. Y en la condición falsa, ¿sí? En vez de ponerle gana mucho, vuelvo a poner otro sí. Y este otro sí me permite, dentro de la condición falsa, tener dos opciones más. Entonces le digo sí, y abro paréntesis de vuelta. Vuelvo a D12 y le digo que es menor a 60.000. ¿Sí? Entonces, en este caso, gana bien. Si no, ahora sí la condición falsa del todo, que sería gana mucho. Y como abrí 1, 2 paréntesis, tengo que cerrar los 2 paréntesis. ¿Sí? Acepto, copio todo, y fíjense que ahora tenemos el que gana bien, el que gana mucho y el que gana poco. ¿Se entendió cómo se hace, chicos? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a suponer esta fórmula, pero con fórmulas adentro. Imagínense que el presentismo, ¿sí? El presentismo, el sindicato dijo, bueno, miren, los que ganan menos de 55.000 van a tener un 15% de presentismo. Pero los que ganan más de 55.000 van a tener solo el 10% de presentismo. Entonces ya no podemos hacer la fórmula sencilla que hicimos antes, porque depende de lo que gane, va a ser el presentismo, ¿se entiende? Entonces, yo puedo poner, miren, igual, si, y abro paréntesis, D2 es menor a 55.000, entonces voy a hacer D2 por el 15%. ¿Sí? Pero si esa condición es falsa, es decir, que no es menor a 55.000, entonces voy a hacer D2 por el 10%. Y cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, todos los que ganan más de 55 tuvieron un 10% de presentismo, pero fíjense que los que ganan menos de 55 tuvieron un 15%, ¿lo ven? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, ¿podría ver de vuelta la fórmula? Sí, claro. La tienen acá arriba, miren. La fórmula está acá arriba. ¿La ven acá? Ah. Sí, sí. Profe, Sí. ¿puede ser que se haya cambiado automáticamente todos los resultados?
Sí, claro, porque todo lo demás depende del sueldo bruto, o sea, se cambió la jubilación, la obra social, porque como cambiamos el presentismo, se cambió el sueldo bruto y al cambiar el sueldo bruto, cambió la jubilación, la obra social, el Instituto Nacional de Seguridad Social, la cuota sindical y las retenciones, y por ende el sueldo neto. Cada vez que Claro. nosotros cambiamos algo acá, automáticamente se cambia todo el resto. Buenísimo, gracias. ¿Se entendió la fórmula lógica? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Les voy a enseñar una formulita más y prometo dejarlo ciego. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo al principio les dije que el sueldo básico, ¿sí? Nosotros lo escribíamos a mano porque no teníamos otra opción? ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Vamos nosotros, ven que acá dice hoja 1. Nosotros vamos a hacer un clic acá en el más y vamos a poner una hoja 2. En esta hoja 2 yo voy a copiar acá esto para hacerlo más rápido, ¿sí? Y voy a sacar el administrativo que tengo de más, ¿sí? Entonces yo acá voy a decir que los gerentes ganan 120.000, ¿sí? Me falta un 0, está bien, ahí está bien. Que los supervisores ganan 80.000. Para cambiar los números que teníamos antes, ¿no? Que los cajeros ganan 65.000. Que los administrativos ganan 48.000. Los cadetes 36.000. Y los de maestranza 39.000. ¿Sí? Entonces, supónganse que esta es la escala del convenio colectivo de trabajo. Entonces ustedes van acá a la hoja 1 y en vez de tener el sueldo básico que dice acá, hacen lo siguiente, ponen igual buscar B. ¿Sí? Esa es la fórmula, buscar B. Abren paréntesis, van a la hoja 2 y seleccionan todo. ¿Sí? Luego, van a la barra de fórmula, ¿sí? Y le dicen dónde hay que buscar. Ponen un punto y coma, le dicen, bueno, mira, yo quiero que me busques en realidad no es ahí, es acá. Quiero que me busques acá. Quiero que me busques en D2. ¿Sí? Y quiero que luego me traigas la segunda columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a cerrar paréntesis. Parece que me falta un dato todavía. El último dato es falso, ¿es? No. Ah, porque puse 2 puntos. Ahí está. Falso. ¿Sí? A ver en qué me equivoqué. Le estoy pidiendo que, vamos a ir a la barra de fórmula. Estoy diciendo que el valor buscado, no, está al revés. El valor buscado es de 2, ¿sí? Lo tiene que buscar acá, lo tiene que buscar acá, ¿sí? El valor buscado no es de 2, el valor buscado es C2, ahí está. Y el valor lógico dijimos que era falso, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Fíjense, yo hice buscar B, ¿sí? Igual buscar B. ¿Lo ven acá? Le dije, en C2, ¿sí? En C2 está lo que tenés que buscar, que es gerente. ¿Dónde está lo que tenés que buscar? En la hoja 2 B1 a B6, ¿sí? Acá.
de A1 a B6. Me tenés que devolver la segunda columna, ¿sí? Es decir, de esto que buscaste, devolverme la segunda columna. Y si no lo encontrás, no me devuelvas nada, es falso. ¿Se entendió lo que hice? Y fíjense que ahora, ¿sí? Esto pasa porque no fijé, porque B1 y B6 hay que fijarlo, ¿sí? Y fíjense que ahora va a buscar el sueldo a la hoja 2 de cada uno de ellos, ¿lo ven? Y fíjense que acá administrativo tenemos 2, pero sin embargo va a buscar el sueldo del administrativo acá, ¿lo ven? ¿Se entiende, chicos? No escucho a ninguno por ahí. Nos mató, De dice nuevo, Daniel. profe, por favor. De nuevo. De nuevo. Vamos a suponer que acá no tenemos nada. ¿Sí? ¿Está? Fíjense que todo lo demás se quedó en 0 porque no tenemos los sueldos. ¿Está? Nosotros tenemos que ir a buscar el sueldo a la otra hoja. Entonces le decimos, mira, igual yo quiero buscar. ¿Sí? Yo quiero buscar. ¿Por qué buscar B o buscar H? Si yo lo quiero buscar B es porque lo quiero buscar verticalmente. Si digo buscar H es porque lo quiero buscar horizontalmente. Si ustedes se fijan, yo voy a dejar, esto lo voy a borrar. Esto de acá, ¿cómo está? En forma vertical, ¿lo ven? Si yo tuviera así, miren, gerente, supervisor, perdón, lo hice mal, supervisor, administrativo, ¿sí? Esto es horizontal, ¿lo ven? Esto que tenemos acá es vertical. Como nosotros queremos buscar verticalmente, vamos a usar la función que se llama buscar B, que es buscar verticalmente. ¿Se entendió por qué buscar B? Sí. Bien, Sí. listo. Siempre que yo pongo una función, después tengo que abrir paréntesis, no queda otra. Ahora bien, lo que yo quiero buscar, ¿qué es? Yo quiero buscar cuánto gana el gerente, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, sí. Perfecto. Pongo los dos puntos. Siempre separo, perdón, con punto y coma. Siempre separo con punto y coma. ¿A dónde lo quiero buscar? Yo lo quiero buscar en la hoja 2, en esta grilla, ¿sí o no? Lo quiero buscar acá. Y lo tengo que, esto, lo tengo que fijar. ¿Sí? ¿Por qué lo tengo que fijar? Porque la grilla esa es esa grilla y no cambia para nada. ¿Se entiende, chicos? No cambia de lugar esa grilla, va a estar siempre ahí. Ahora bien, en esa grilla, ¿el sueldo está en la columna 1 o en la columna 2? En la 2. En la 2. Entonces acá pongo punto y coma y le digo, el sueldo está en la columna 2. ¿Sí? Si yo lo cierro acá, me va a traer el que encuentre o el más parecido. Ahora, si yo quiero que sea exacto, es decir, si lo encontrás, tráemelo, si no lo encontrás, no me traigas otra cosa. ¿Sí? Yo tengo que ponerle al final, ven que cuando pongo el punto y coma me dice, si yo pongo acá verdadero, me trae una coincidencia aproximada, es decir, el que le parece más parecido al Excel. Ahora, si yo le pongo falso es, tráemelo exacto, o sea, si dice gerente, tráemelo, si no dice gerente, no me lo traigas. ¿Sí? Entonces yo voy a poner falso, es decir, yo quiero el sueldo exacto. ¿Se entiende? Si no, avísame que no está. Entonces, yo le dije, ¿qué es lo que quiero buscar? Le dije, ¿dónde lo quiero buscar? ¿Sí? ¿Dónde lo quiero buscar? Es acá, hoja 2, desde B1 hasta B6. De eso, tráeme la segunda columna, y si no lo encontrás, no me traigas nada. ¿Se dan cuenta yo todo lo que le dije? En la Sí, sí. fórmula. Sí, sí, sí.
Listo, le doy Enter y fíjense que me trajo el sueldo del gerente. Y si yo lo sigo a lo demás, me trajo el sueldo del supervisor, el del cajero, el de los administrativos, el de cadete de maestranza. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros calculamos este sueldo de esta manera. Supónganse que viene el sindicato y dice, hay aumento, ¿sí?, de sueldo, ¿sí? Ahora el gerente gana 150, el supervisor gana 90, los cajeros ganan 70, los administrativos ganan 52, los cadetes ganan 44 y los maestranzas ganan 46. ¿Sí? Fíjense que nosotros actualizamos los sueldos, ¿sí?, en las categorías del convenio, y fíjense que si vamos a la hoja 1 están todos actualizados acá. ¿Lo ven? ¿Para qué nos sirve este buscar B? Piensen que esto es importante cuando, imagínense que ustedes tienen solo estas 6 categorías, pero acá tienen 250 empleados. Se imagina que es mucho más fácil actualizar las 6 categorías que actualizar uno por uno los 250 empleados, ¿no les parece? Y sí, es mejor. Más Es rápido. mucho más fácil. Cuanto ustedes más automaticen su Excel, menos van a tener que trabajar. Es decir, O sea, profesor, o sea, cuando uno pone la fórmula y Excel ya directamente lo toma, lo guarda y entonces todo se actualiza de esa manera. todo se actualiza de esa manera. La ventaja de tener todo automatizado con fórmulas, como tenemos acá, ¿sí? Ustedes fíjense que en esta planilla tenemos todas fórmulas, no cargamos un solo número. Fíjense que si yo al gerente le pongo 0 en el sueldo, ¿sí? Miren, voy a la hoja 1 y el gerente no tiene nada, tiene 0 en todos. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque todo lo que hay en la planilla está todo automatizado, ¿sí? Y yo lo único que tengo que hacer es poner en la hoja 2 el sueldo. Vamos a ponerle 145 ahora. ¿Sí? Yo le pongo en la hoja 2 el sueldo y el resto se calcula todo solo, ¿lo ven? Entonces, cuando ustedes quieran, ¿qué es lo bueno de tener el Excel? Lo bueno de tener el Excel, y por eso lo usamos tanto los contadores, es que nos tenemos que romper la cabeza una sola vez armando todas las fórmulas, pero después todo se hace solo, se hace de manera automática. Profe, Sí. una pregunta. Si vos ponés que modificás un sueldo, que tenés que cambiar un sueldo solo, y lo Sí. modificás de la planilla, ¿también es todo automático las funciones o no? Sí, claro, siempre es automático. Cuando vos decís tenés que modificar un sueldo solo, ¿a qué le llamás? Claro, ponerle manualmente, de acá de la hoja 1, ponerle 90.000, lo pones en 45.000, todo se pone automático. Tipo sueldo neto. Acá. Sí, claro, mirá. Ah, Fíjate. Ahí cambió todo, ¿lo ves? está bien. ¿Sí? O sea, Sí. cuando vos automatizás algo, todo se cambia automáticamente. ¿Por qué? Porque todo depende del anterior, es decir, el sueldo básico depende de lo que dice la hoja 2. El presentismo depende de lo que dice el sueldo básico. La antigüedad, lo mismo, depende del sueldo básico. Las horas extras dependen del sueldo básico y las horas extras al 100 también. El sueldo bruto va a ser la suma de lo anterior, ¿sí? La jubilación va a depender del sueldo bruto, la obra social lo mismo, el instituto, la cuota sindical, por ende el total de retenciones. Y el sueldo neto va a ser la resta entre el sueldo bruto y el sueldo y las retenciones. Por lo tanto, todo sale, ni siquiera de acá, todo sale de acá. Si yo acá pongo todo 0, miren. Si yo pongo todo 0 acá, acá no tienen nada.
Tienen todo cero. Inclusive fíjense acá abajo. Miren la mediana, el máximo, el promedio, cómo quedó todo. En cero y todos ganan poco. ¿Por qué? Porque tienen menos de 40.000. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo voy acá y les pongo el sueldo que se me antoja. ¿Sí? Voy a poner burradas, ¿eh? Cualquier cosa estoy poniendo, ¿no? Fíjense que voy acá y todo va a estar calculado de acuerdo a las burradas que yo acabo de poner. Todos los sueldos y todas las estadísticas, porque las estadísticas están hechas sobre el sueldo básico, ¿se acuerdan? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. ¿Eh? Cuanto más automaticen esto, mucho mejor. Después vienen, ponen todo así lindo, ¿ven? Lo seleccionan todo y vienen acá donde dice inicio y le ponen recuadritos, ¿sí? Para que quede lindo. Si quieren al de arriba, lo pueden sombrear con algún color. Miren, les queda... Profe, yo pongo la fórmula de una buscar hermosura. B, todo lo que puso usted, pero me aparece un asterisco, no, perdón, un numeral y después N barra A. Sí, porque no lo encontró. NA es que no lo encontró. Lo que vos le estás pidiendo que busque no lo encontró. Si podés compartir tu pantalla, yo me fijo qué fue lo que hiciste. No la tengo en la computadora y hago zoom por el teléfono, pero no importa, le muestro, la doy vuelta y le muestro. Bueno, para que dejo de compartir yo y nos mostrás. No sé si la puede ver la fórmula. Y está medio de lejos, no llego a verla. A ver si podés enfocarme mejor. A ver, ahí ando bien. Buscar bien, C2, ¿sí? Está bien. Hoja 1, B1, B6. Punto y coma 2, punto y coma, falso. ¿Sí? Y a ver, mostrame la hoja 2. Sí, gerente, fíjate que dice supervisor en vez de decir supervisor. Ah, bueno, sí, puede ser por eso. Por eso no lo encuentra, porque dice supervisor. Tiene que decir exactamente lo mismo, si no, no lo va a encontrar. Ah, listo, listo. Está bien. Ahí lo voy a probarlo. A ver. A ver, fíjate que me quedé con la duda. ¿Ahora funciona? No, pero no porque funciona. pero es el gerente el que no te está funcionando. Sí. Buscar C2, hoja 1. Ah, porque le pusiste hoja 1 y está en la hoja 2. Fíjate que la fórmula dice hoja 1. Ah, ¿y pero por qué si yo le había puesto hoja 2? Y pero por algún motivo te lo cambió. Cambiarle donde dice hoja 1 a hoja 2. Sí, ahí está. ¿Sí? Ah, no me lo... No, Cuando cambiarlo manualmente. Manualmente ponele hoja 2 en vez de hoja 1. Con la mano, hacer clic en la fórmula y ponele un 2 en vez de un 1. me aparece esto. No, porque algo estás cambiando mal. Mostrame la fórmula de cerca. Ahí está. Ahí donde dice A1 no, donde, a ver, hoja 2, A1. El A1 te faltan los pesos, ahí en el A1. Ah. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos C2, hoja 2, perfecto. A ver, a darle aceptar ahora. De vuelta me aparece el cartel. Pero hay algo que no le está gustando, le faltan un punto y coma, o pusiste 2 puntos en vez de punto y coma, puede ser en algún lado. Y ahora lo voy a revisar, profe, así puede seguir con la clase. Me fijo a ver qué, Sí, qué hice. igual salvo que tengan dudas, hasta acá llegamos con Está bien, la está bien. clase. Pero fíjate que hay algo ahí en tu... Algo hice mal. Sí, algo tenés que corregir en la fórmula. Listo, no se preocupe, yo ahora me fijo Pero, bien. bueno, yo le voy a dejar unos sueldos más o menos acordes acá en la hoja 2.
Y como se llama La para... pregunta que estaba haciendo el chico antes era más referida al tema de si yo cambiaba algo en la hoja 1, si se cambiaba directamente en la hoja 2 también. Con No el porque la hoja 1 depende de la hoja 2. La hoja 2 no depende de la hoja 1. En la hoja Claro, 2, yo creo que el chico se refería a eso, por eso después cuando volvió a cliquear, no automatizó y volvió a poner el resultado anterior que estaba en la hoja 2. claro, el tema es ese. La hoja 2 sería la única en la que se cargan datos, ¿sí? La hoja 1 depende en su totalidad de lo que pusimos en la hoja 2, ¿sí? Fíjense que los datos están todos en la hoja 2. Y depende, bueno, ahora yo dejé de compartir, ¿no? No están viendo. A ver si puedo, por acá, comparto de vuelta. Fíjense que todos los datos que figuran en esta pantalla, todos, absolutamente todos, vienen de la hoja 2. ¿Sí? Si yo en la hoja 2 no pongo nada, ¿sí? Si yo acá elimino todo, yo acá pongo suprimir, en la hoja 1 tengo todo cero. ¿Sí? Si yo pongo dato en la hoja 2, en la hoja 1 tengo toda la grilla completa. Bueno, espero que les haya servido. Esto es más que nada para darles una mano y que se empiecen a amigar un poco con este programa que es bastante sencillo de usar, pero muy, muy efectivo. Después tienen algunas cositas de formato muy sencillas que las pueden ir investigando. Fíjense que, por ejemplo, le pueden agregar el signo pesos, ¿sí? Cuando Ahí le ya ponen, lo pude hacer, profe. ¿lo pudiste Me hacer? faltaba, sí, me faltaba en donde puse de C2, que era el gerente, tenía que decir hoja 1, y en la otra Ah, decía hoja 2, y perfecto. estaban en los dos hoja 1, y ahí lo arreglé, faltaba una coma también, y ahí me quedó. Perfecto, perfecto. Fíjense, ahí le puse a todo signo pesos y dos decimales para que quede todo puntito. Fíjense acá que este tiene un montón de decimales. Yo puedo desde acá achicarle la cantidad de decimales o subirle la cantidad de decimales. ¿Lo ven? Puedo ponerle formato de porcentaje o sacárselo. ¿Sí? Le puedo poner el signo pesos en español, en inglés, en euros, en libras, ¿sí? Acá estoy haciendo lío porque le estoy poniendo el signo pesos bueno, pero son en pesos, la media, la mediana, el máximo. No debería, pero bueno, en todo caso puedo venir a hacer clic derecho y poner formato de celdas, ¿sí? Y acá me permite, si uso contabilidad, moneda, número general, ¿sí? Con 2 decimales, con 10 decimales. Tienen para poner el formato que a ustedes más les guste. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir. Espero que les haya servido la clase. Acá nos dice, entonces, si agregamos una persona nueva, con poner el puesto ya se calcula todo el sueldo. Sí, claro, exactamente. Mira, yo voy a hacer lo siguiente, a la persona nueva la voy a agregar, pues si la agrego acá abajo, ¿sí? Le agregamos acá abajo, lo único que hay que hacer, vamos a agregar acá a un, no sé, Páez Juan. Agregamos un Páez Juan. Acá le ponemos lo que venga, ¿sí? Y acá ponemos que es No está cajero, compartiendo la ¿sí? pantalla, no se ve nada. Ah, no estoy Profe, compartiendo, no se tiene ve la razón. pantalla. Ya les comparto. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Sí? Les estoy cargando acá. Fíjense que puse a Páez Juan, puse un número de quit, puse que es cajera. ¿Por qué? Pues si pongo cajero no sirve, porque fíjense que nosotros acá en la hoja 2 pusimos cajera. ¿Sí? Entonces tenemos que ponerlo exactamente igual. Entonces le puse que Páez Juan es cajera. ¿Sí? Y lo único que hago acá, fíjense, miren,
voy a seleccionar todo. ¿Ven que selecciono todo? ¿Sí? Y arrastro un lugarcito para abajo. Miren. Ya tienen el sueldo de el nuevo empleado. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí, muy fácil. Sí, sí, se entendió. Muy sencillo. Muy sencillo. Simplemente tienen que arrastrar todo un lugar para abajo. Los únicos datos que puse fue Juan, el número de quit y su cargo. ¿Sí? El resto, lo único que Profe, hice solo fue... Diga. cambiaba si tenía otro puesto, ¿no? Y otro sueldo. Y solo va a cambiar, suponete que, no sé, a ver, díganme un puesto nuevo. Que aparezca algún puesto que yo no conozca, no sé. A ver. Auxiliar. 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 A ver, estoy viendo acá. Esperen un segundito que no veo. Auxiliar. Bueno, esperen que vuelvo al Excel. Acá está. Supónganse lo siguiente. Que aparezca Carlos... Soy un desastre, estoy viendo. Carlos Sanabria. Sanabria. Con el quit 23. ¿Sí? Y es auxiliar. ¿Está? Miren, vamos a ir a la hoja 2 y vamos a hacer lo siguiente. Para que ustedes, si yo lo pongo en el 7, ¿sí? Van a tener que ir a modificar todas las fórmulas porque acuérdense que ustedes en la fórmula lo tenían B1 o B6. En cambio, si yo hago lo siguiente, miren, agarro acá en el medio y pongo insertar, ¿sí? Y pongo acá auxiliar y digo que el auxiliar gana 34.000, ¿sí? Como yo lo inserté en el medio, automáticamente la fórmula del otro lado, la de acá, ¿sí? Fíjense que ya dice B7, ¿lo ven? No hace falta que yo la cambie de este lado. Entonces lo único que tengo que hacer es ir a seleccionar todo y copiar. Y el auxiliar tiene su sueldo de 34.000, ¿lo ven? Si yo hubiera agregado el auxiliar abajo, hubiera tenido que venir acá a la fórmula que decía B6 a cambiarlo a B7 y modificarlo en todas. En cambio, como yo lo inserté por el medio, ya Excel se dio cuenta solo que tenía que ampliar el rango y tenemos nuestro auxiliar con su nuevo puesto y su sueldo, y fíjense que se calculó todo automáticamente solo. Profe, si yo en vez de tocar insertar, ¿no? Toco la tecla de espacio, ¿no? Y me abre otro abajo, ¿me lo toma igual o sí tengo que tocar insertar? Si lo pones acá abajo, No, si yo entre medio de ponerle toco auxiliar y sí. la barra para que me dé espacio, o sea que me salte otro renglón, ¿me lo Sí. toma también como insertar? ¿Y cómo haces con la barra para que te salte otro renglón? Para que se me arme otro espacio, no sé cómo decirlo, no me sale la palabra. Es que no Em, conozco otra forma que no sea insertar así. O sea, bueno, no importa, no importa. No, porque si tocas la barra vas a hacer esto, mira. No te va a salir. Ah, bueno, pensé que se me abría otro abajo, tipo armaba otro No, espacio. no. Necesariamente tenés que insertar si querés hacer eso. Profe, una vez que hace esto en la segunda página, en la primera que hacían para que le aparezcan todos los valores del auxiliar. Selecciono y copio. Selecciono así y copio para abajo con este. O copiar, pegar, el que más te guste. Como las fórmulas ya están hechas, lo único que necesito es copiarlas, nada más. Claro, está bien, listo. Selecciono la última parte, no hace falta todo, ¿o sí? No hace falta. Con seleccionar el último, alcanza. Ah, listo. Con seleccionar el último alcanza. Y fíjense que como está todo automatizado, lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar, nada más. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Si no,
Hoy nos quedamos hasta las 12, hicimos un ratito largo. Y se quedaron unos cuantos, somos 55 todavía, de 98 que llegamos a hacer hoy. Pero bueno, me parece que esto les sirve y mucho, así que si pueden aprovecharlo sería buenísimo. Después están ustedes seguir investigando todo esto. Así que si les parece, damos por finalizada la clase y nos encontramos nuevamente la semana que viene. ¿Está? Perfecto. Bueno. Que tengan buena semana. Nos vemos el lunes que viene, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.